Federico Arreola, él es columnista de SDP Noticias, una de las páginas de internet de mayor influencia, sin duda, en la internet, en las redes sociales, en fin. Federico hoy escribió una columna que tituló Saldívar, pasar a la historia como grillo vulgar por 2 años de reflectores. Lo pregunta Federico Arreola y él nos va a comentar todo esto aquí también en Fórmula. Federico, de antemano, muy agradecidos por aceptar esta invitación. Hola, Pepe. Pues es una pena lo que está pasando y honestamente hablando, el ministro Saldívar ya se está tardando en ir en contra de esto que hizo el Senado, se está tardando en rechazar este cambio que, pues, él como experto en derecho sabe que es inconstitucional, que es una tontería, que es una arbitrariedad, que es una trampa, una chicanada. ¿Es una locura, como dices tú? Pues es una, es una pendejada que va a perjudicar muchísimo a Saldívar. Su paso a la historia está muy comprometido, es un momento bien difícil, él tiene un papel fundamental en un momento histórico mexicano complicadísimo. Él estará en los libros de historia, probablemente nosotros no, pero él va a ir al basurero de la historia y eso no es correcto porque el señor Saldívar, el ministro Saldívar, había mantenido un prestigio de jurista independiente, de jurista prudente, sensato, inclusive sabio, y hombre, al no negarse al no rechazar esta cosa, híjoles, además los senadores sabemos cómo son, son grillos muy vulgares, este es un Senado que da bastante pena, controlado por Ricardo Monreal, que también es abogado y sabe que esto está mal. Y bueno, pues la pelota está en la cancha de Arturo Saldívar, honestamente hablando, independientemente de si los diputados confirman este transitorio, de si va o no va a la Corte en una disputa de constitucionalidad y todo esto, de si la Corte lo echa abajo. El que tiene que decir algo, está muy comprometido, es Saldívar. Saldívar no debería actuar como político ni como un ambicioso vulgar, debería simple y sencillamente hacer lo correcto en términos jurídicos. Pero yo te pregunto, Federico Arreola, ¿esto parece voluntad de Saldívar o parece más bien voluntad del presidente? Mira, el presidente o Monreal o el que sea puede pretender hacer lo que se les antoje, o no, pero Saldívar es el presidente de la Corte. Saldívar tiene la obligación de hacer respetar las leyes, sobre todo la Constitución. Ese es su papel fundamental. Si es voluntad del presidente o de un alcalde o de un empresario o de quien sea, él está ahí para decir, oigan, no, ¿qué les pasa? Ustedes no saben, modérense, contrólense. Les digo, puede ser voluntad de quien sea o de un marciano. El señor Saldívar está obligado a decir, pues no. Además, es mediático Saldívar, escribe en Milenio, es activo en Twitter, se mete en una serie de cosas. ¿Por qué está callado? Está callado porque estoy seguro que a él le encanta la idea, como le pongo ahí en el artículo, de seguir 2 años más en el centro de los reflectores, subiéndose a los presidiums, en los mítines políticos o en los actos que encabece el presidente de la República o quien sea. Es demasiado poco el beneficio para su persona comparado con el daño que él mismo se está haciendo. Y que le está haciendo al presidente, ¿no? No, bueno, a Andrés Manuel ya lo metió en un lío muy severo. Andrés Manuel es una figura, en mi opinión, muy muy importante y que ha contribuido bastante en la lucha por la consolidación de la democracia en México, pero no es jurista. Tiene sus razones, pueden ser válidas. Dice que se necesita alguien como Saldívar para que la reforma del Poder Judicial aterrice como debe ser o como Andrés Manuel piensa que debe ser. No lo dudo, solo que no le corresponde hacerlo
2 años más, no sé si me explico, o sea, sí, y el que debe decir, pues señor presidente López Obrador, así no, es el señor Saldívar. El ministro Saldívar ya tendría que haber dicho no, y los otros ministros de la Corte. Es una pena que no hayan salido unánimemente a condenar esto. Hay abogados, hay juristas muy importantes en el gobierno federal. Olga Sánchez Cordero se está viendo mal al no condenar esto. Ella participó en una corte muy independiente y tomó decisiones a favor y en contra del poder, no por el poder en sí, sino en función de si tenía razón o no. Y aquí no ha dicho nada, solo porque es secretario de Gobernación, pues tendría que decirlo. El consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, es un abogado brillantísimo, yo lo conozco bien, de verdad, Julio es bastante talentoso, pues debería decir algo. Ahora, está desatando todo esto incluso especulaciones, en el sentido de que esto es una especie de ensayo para mañana salga la idea de que el presidente se va a reelegir o se va a quedar más en el poder. Pues traen esa especulación, yo estoy seguro que no está en la cabeza de Andrés Manuel eso, pero no hay necesidad de alimentar una especulación que mucha gente hace. Es verdad, alguna gente piensa que son ensayos. Yo diría que no. Entonces el ministro Saldívar está tirando a la basura su propia reputación. Tú lo dices. El ministro Saldívar está destruyendo su prestigio y su reputación. Una figura pública de tan alto nivel como el ministro Saldívar, el presidente de la República, su principal activo es su prestigio, es su reputación, y tienen que ser intachables, y tienen que ser bien fieles en la defensa de los principios y de las leyes que están ahí para ser respetadas. Entonces, está más obligado el ministro Saldívar que el propio senador Monreal y los otros senadores. Está más obligado que el presidente López Obrador. El ministro Saldívar es el más obligado a rechazar esta tontería. Tiene que hacerlo. O que se resigne a un pobre papel en la historia en un momento muy complicado de México. México no necesita más debates tan absurdos. Ya tenemos demasiados. Ya estamos demasiado metidos en dimes y diretes, y así no vamos a ningún lado, y en medio de un proceso electoral. Yo creo que esto perjudica a los candidatos de Morena en todo el país. Federico, te agradezco mucho siempre tu buena disposición con la audiencia de Grupo Fórmula para compartir, en este caso, este comentario sobre un hecho sin duda que no es irrelevante en absoluto, sino todo lo contrario. Por su trascendencia, tú lo has relevado una vez más. Es una vergüenza lo que está pasando, y pues gracias a ti, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.